voz se esconde, sin rostro, sin prisa responde. Susurra historias que nadie contó, secretos del viento, del sueño y del sol. Narrador silente, el relato comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, de donde nos estén escuchando. Es un gusto saludaros de vuelta en este podcast llamado Narrador Silente. Esta es la parte número 9 de una novela que venimos leyendo llamada La Paz de los Sepulcros. Esta es escrita en el año de 1995 por el autor Jorge Volpi. Su nombre completo es Jorge Volpi Escalante. Es un escritor, ensayista y académico mexicano nacido precisamente en la Ciudad de México en el año de 1968. Es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en Filología por la Universidad de Salamanca. Además, es reconocido internacionalmente por su aguda narrativa que cruza la historia, la política, la ciencia y el poder. ¿Les parece si comenzamos? Hay historias que no acaban con un punto final, sino con un último aliento. Parte 9. Con una idéntica puntualidad, llegó a bordo de una limusina azul marino envuelta en un abrigo de pieles blanco del peor gusto. Con lentes oscuros y el rostro arisco, la pequeña Azucena, que así parecía una prostituta de rebajas. Yo me hice pasar por el dueño de la casa. Omar se escondió en otro cuarto, y la chica, con una desenvoltura que no denunciaba su edad, aunque sí su vestido, se quitó el abrigo de pieles blanco del peor gusto y los lentes negros, y se transformó de pronto, sin más, en lo que era. Una niña de 16 años con una falda de mezclilla azul, una camiseta naranja con un ratón Miguelito, y una cara de angelical ternura aun cuando me pidió, a las 9 de la mañana, un vodka tonic. Azucena se desenvolvía según un papel que, por lo visto, había ensayado 1000 veces, repetido de memoria, sin espontaneidad ni pasión, aunque aparentara espontaneidad y pasión, dejándose consentir a ratos, pero sin jamás salir del parlamento previamente estudiado. Una alumna competente. Charlamos, o más bien intercambiamos palabras en un ritual absurdo. Nadie decía nada verdadero ni importante. Durante 1 hora, hasta que ella comenzó su labor insinuante, acaso aburrida o fastidiada con mi plática, se quitó los zapatos. Para estar más cómoda. Y con falsa coquetería me acarició la entrepierna con sus calcetas blancas mientras seguía hablando de nada. De vez en cuando se pasaba la lengua por encima de los labios, o se mesaba el cabello, o dejaba que la forma de sus senos y sus pezones diminutos se dibujara en los pliegues de su camiseta naranja con la figura del ratón, como siguiendo paso a paso una lista de tareas. No es que en definitiva yo no supiera cómo comenzar a tratar los temas que me interesaban, o que me diese miedo ofenderla, pero ambos necesitábamos cierta intimidad para lograr nuestros respectivos y contradictorios propósitos, de modo que la tomé de la mano y la llevé, para enojo de Omar, a una de las recámaras. Azucena resultó ser de veras linda, especial. ¿Acaso en realidad necesitará el afecto o la ternura que simulaba, y su disfraz fuese una máscara doble que representaba lo que en realidad era? Pero no fue capaz de revelarme los oscuros nexos de la empresa para la que trabajaba. Al contrario de lo que pudiese pensarse, ella no se consideraba una prostituta, ni mucho menos. Omar decía, en cambio, que todas estas muchachitas eran solo putas valorizadas por la publicidad televisiva y no a la inversa. Si no, ella se consideraba una artista que necesitaba valerse de estos recursos para llegar a donde deseaba, la fama y la gloria, o la idea de que ellas tenemos antes de experimentarlas. Ella no tenía opción, y según me confesó, en ocasiones incluso, el trabajo llegaba a gustarle.
cuando el cliente era joven o por lo menos no obeso o un poco tierno. A lo largo de varias horas la escuché contarme de sus proyectos, las canciones que deseaba interpretar, incluso tarareó algunas, los artistas o los que admiraba y luego, casi como un secreto, me dijo que después de triunfar como actriz de cine, deseaba casarse y tener hijos. En algún momento de nuestras vidas todos queremos lo mismo, ¿no? Fuera de estas confesiones, apenas pude sacarle algunos datos sobre la operación de la empresa, los honorarios que ella recibía, a decir verdad, nada despreciables, y la absoluta discreción de sus jefes, a los que nunca, por cierto, ella había visto. Mi decepción se vio mitigada por el gusto de conversar con aquella chiquilla, una azucena que se asemejaba cada momento más a una persona verdadera, pero tocó fondo cuando me dijo que tampoco sabía los nombres de ninguno de sus clientes. La discreción era la regla de oro de la empresa, lo cual, sin embargo, le creí con bastante facilidad en aquel momento. Pero mi desesperación se convirtió en júbilo cuando, acaso rompiendo un precepto fundamental de todo periodista, me di cuenta de que yo realmente le simpatizaba. Parecía rico, no estoy tan viejo, no soy obeso y soy capaz de mostrar ternura. Cuando me reveló algo que resultó mucho más importante para mí de lo que ella pudo imaginar. Me dolió mucho cuando escuché la muerte del ministro. Balbuceó. ¿Del ministro de Justicia? Le pregunté en un respingo. Sí, ¿Lo conociste? Ante mi tono exaltado, ella se asustó un poco y no quiso decir más, aunque ya lo había dicho todo. No volví a presionarla. Aún nos quedaban muchas horas por delante, que al fin de cuentas ya habían sido pagadas. De nuevo el ministro de Justicia. De nuevo Alberto Navarro. De nuevo Ignacio Santillán. Cada cosa en el mundo parecía conectada con ellos. Una simpatía secreta o una oscura correspondencia lo unía todo. Cada detalle, cada minucia, lista para mí, como si en verdad yo tuviese las claves para descifrar tales arcanos. Quizá no hubiese sido difícil adivinarlo. Una empresa tan grande y bien construida debería estar en contacto con los más altos niveles de gobierno, pero no dejaba de sorprenderme, más por torpeza e ingenuidad nuestras que por trampas o engaños suyos, que los miembros del intachable gobierno del presidente del Villar, los defensores de la democracia, los servidores públicos de más limpia trayectoria política y académica en la historia del país, estuviesen involucrados o disfrutasen placeres semejantes. Y no es que yo sea moralista, pero ellos mismos públicamente defienden el valor de la familia y el propio presidente del Villar declaró una feroz campaña contra la pornografía y la prostitución infantil. Pero lo más impresionante, bueno, después de su horrible muerte, que ya nada me podía impresionar más, era que Alberto Navarro, el más limpio y honesto de los integrantes de su gabinete, utilizaran los servicios de la Casa Hogar Santísimo Sacramento, o IAP. Navarro estaba casado con María Bracamontes, hija del pintor Odilon Bracamontes, quien encabezó el movimiento de resistencia civil cuando se inició la represión. En público, aparecían como una de las parejas mejor avenidas y más exitosas de la época. Frecuentemente aparecían juntos en diarios y revistas nacionales, y de vez en cuando en Hola o la revista Quién. Nunca nadie se atrevió a propagar rumores negativos sobre ellos, ninguna calumnia, ninguna sospecha de infidelidad. De hecho, nadie ponía en duda con envidia que esta pareja de políticos en realidad se hubiese casado por amor. Desde que se conocieron en la universidad, se dieron cuenta de que a ambos les convenía la unión para el desarrollo de sus respectivas carreras. Alberto estudió Derecho y María Ciencias Económicas. Durante el movimiento democrático, siempre se les vio compartir la tribuna e incluso consiguieron becas para estudiar en Inglaterra a solo unos kilómetros de distancia. Él en Londres y ella en Gales. Antes de marcharse se casaron y permanecieron 2 años en Gran Bretaña, no solo como estudiantes, sino
estableciendo los contactos necesarios a través de la Asociación de Estudiantes Latinoamericanos de Posgrado, que tenía como presidente fundador a Alberto Navarro y como secretaria a María, tanto con connacionales como con diversos grupos políticos y económicos de la Comunidad Europea, para regresar a la patria con amplias expectativas y posibilidades de acción. De vuelta a México, Alberto fundó un despacho de consultoría jurídica en materia de transacciones internacionales, con excelentes clientes y prestigio ascendente, que pronto se convirtió en una especie de contacto nacional entre cientos de organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y fundaciones por la democracia. Infinidad de asuntos relacionados con estas instituciones eran atendidos por Alberto y los miembros de su reducido pero altamente calificado equipo. Pero sobre todo a su perseverancia y talento, su energía, su ánimo, su ambición. María se convirtió en la secretaria particular de Alfredo del Villar, cuando éste dirigía la editorial Contexto. De ahí salió la serie de análisis y estudios críticos más importantes sobre la historia contemporánea del país, los cimientos morales e ideológicos del cambio que estaba por producirse. A partir de ahí, los nexos creados, las relaciones múltiples con sectores e individuos preocupados por los mismos asuntos, la astucia de ambos para no enemistarse demasiado con el gobierno y a la vez convertirse en figuras populares del movimiento, los convirtieron en una pareja imprescindible para el país. Ni siquiera el nacimiento de Paola y Magdalena detuvo su participación en la candidatura única de la oposición encabezada por el respetado poeta del Villar. Los esposos fueron los artífices de la concordia, en su aplastante victoria electoral y en la movilización nacional, la gran huelga, que lo llevó a Palacio. A nadie sorprendió entonces que una de las primeras acciones del presidente fuese la creación del Ministerio de Justicia, pensando expresamente para uno de sus más distinguidos colaboradores, aclamación generalizada, el ya ilustre abogado Alberto Navarro. En cambio, a diferencia de su vida pública, perfectamente documentada en fotos, videos y artículos escritos al alimón, la vida privada de María y Alberto resultaba menos visible. Nadie ponía en duda su amor y sus ideales compartidos, y esta creencia bastaba para interponer una máscara entre la realidad y la apariencia. No digo que haya sido falso su amor, sino que permanecía oculto. Los convertía en sombras distantes y misteriosas, figuras públicas al fin y al cabo, en donde resultaba imposible adivinar sus pasiones, odios, luchas y reconciliaciones. Ni siquiera sus amigos más cercanos conocían la realidad de sus emociones. Ni uno ni otro hablaban jamás de ello, asumiendo su condición de pareja perfecta, de modelo democrático. ¿Acaso la única que hubiese podido revelarme esta parte de la historia hubiera sido la propia María, la nueva viuda, por mala suerte o infortunio? Pero como lo supuse, mis intentos de entrevistarla siempre se estrellaron en las tácticas dilatorias, las sonrisas y los innumerables impedimentos de sus secretarias. Imposible rastrear por ese lado. La discreción y la pena y la vergüenza y el llanto hacían todo lo posible para quitarle todo vestigio de inmortalidad al muerto. María también quería olvidarlo, sepultarlo para siempre. La noche, al contrario de lo que la imaginación popular inducida cree, no es un monstruo que engulle, una sombra o un demonio. La noche no solo vence y duerme y consume. Lejos está de ser el territorio de lo inanimado y de lo volátil, cuervos y espíritus, de lo efímero y lo increado, de lo primigenio. Sucede que, sin darnos cuenta, la noche también descubre y desentumbe, cambia y metamorfosea, descorre la pesada cortina de la luz para revelar los mundos ocultos, activos y móviles, fatales que se amparan detrás del día. Por el contrario, a veces la luminosidad enceguece, altera la auténtica composición de las cosas, las distorsiona con su ansia de precisión y claridad. Entonces, la oscuridad, que ciertamente unifica y homogeneiza, arranca estas trampas y nos enseña la otra realidad del mundo, ignota y despreciada,
que nos negamos a ver. No se trata, sin embargo, de un espacio alterno y vano. No es una apariencia fútil de las cosas, sino su otra mitad, una cara, no mejor ni peor, diferente, complementaria, que por lo regular nos negamos a sentir y reconocer, aferrados a nuestra mezquindad fotocéntrica, pero que está ahí y también nos forma, nos nutre y nos anima. La noche es un sitio fuera del sueño. Las noches de los despiertos albergan seres que, apenas por casualidad, habitan los mismos cuerpos que tienen durante el día, pero lo cierto es que son a un tiempo otros y los mismos, reconstruidos bajo el infinito de las estrellas. Por eso se inventó el sueño, para quienes se rehúsan a asumir su naturaleza noctivaga, para los medrosos, que prefieren la comodidad de la inconsistencia. En cambio, a aquellos que prefieren velar mientras las tinieblas se ciernen sobre la tierra, una raza especial y alterna asume las mutaciones que la noche produce en sus caracteres y sus sombras, y reconocen que ahí, en la infinita muerte del sol, también hay vida. No deja de ser cierta aquella fabulación que yo ya había hecho aparecer en El Empalador. Si colocamos un espejo frente a alguien que duerme, podremos observar la verdadera fisonomía de su alma. Así labora la noche. Muestra a quienes son capaces de mirarla, a quienes poseen espejos y no solo receptáculos en sus ojos. La contraparte de los espíritus diurnos, sus fauces abiertas o su angustia. Eso que esconden, eso de lo que se avergüenzan, sus secretos. Y lo mismo pasa con los lugares y las cosas. Esta ciudad, por ejemplo, esta megalópolis de 40 millones de habitantes, con sus periféricos atestados durante el día, infinitas filas de hormigas muertas, sus rascacielos desgarrados, su energía y su basura y sus incognoscibles destinos. Esta ciudad de baches y gozosos insultos, de bromas artificiales y absurdas e inevitables esperanzas depositadas en sus nuevos gobernantes. Esta ciudad también es una a la luz del sol y otra muy distinta al caer la noche. En cuanto se difuminan los colores, la ciudad deja libres sus temores y sus ansias. No más confianza en nuevos gobernantes ni en democracias gloriosas. Y reaparece el pánico incubado a lo largo del tiempo. Reaparecen los monstruos y los fantasmas que llevamos dentro. Homicidios, fragores y violencia. O bien, redadas y acciones clandestinas del FPLN, sus bombas inútiles, sus secuestros faustosos, o el simple pulular lento y salvaje de mendigos, profetas y desheredados por bares, burdeles y efímeros, los antros de moda, hasta que llega la madrugada con sus cielos blanquecinos o amarillentos para cancelar estos mundos o solo adormecerlos durante unas cuantas horas. Fue en uno de esos extravagantes y fatídicos efímeros, esos bares prostíbulos escenarios ambulantes que se mudan de casa en casa, en principio para burlar a las autoridades, ahora solo por la diversión, donde la encontré por primera vez, aunque entonces no sabía que era ella. Yo no frecuento esos bajos fondos, solo de vez en cuando y más por curiosidad que por morbo asiduo, los descubrí. Y eso fue hace mucho, cuando hice un reportaje de ellos cuando su atmósfera hard aún escandalizaba, pero a Azucena le pareció que era el lugar más conveniente para volver a reunirnos. Cualquier otro local público, me dijo, ponía en entredicho su fama de actriz, aunque yo pensé que lo peor sería dañar su imagen de puta al salir por gusto con uno de sus clientes. Solo allí fijé mis ojos en ella, y no en Azucena. Estaba de pie junto a la barra, a unos metros de distancia con una copa en las manos, toda vestida de negro, la chamarra y la blusa, la minifalda y las medias, los zapatos y de seguro también los calzones, contrastando con una piel blanquísima, casi azulosa, o sería la poca luz, en la que las venas se transparentaban como ríos diminutos bajo la delgada tela que cubría sus mejillas, sus ojos y su nuca. Su cabello era castaño, o de nuevo me engañaba.
Pero lo que más me impactó, por eso me fijé en ella, por eso la rescaté de las sombras todavía sin saber quién era, no fue su belleza o su encanto, que en ese momento no me importaron, o no alcancé a distinguir, sino su languidez en medio de un grupo de hombres y mujeres que la protegían, y no permitían que nadie ajeno se le acercara, como si se tratase de una figura famosa e intocable. La miré detenidamente, y sin embargo, aún no podía saber quién era. De hecho, solo me enteré de su identidad cuando, mucho después, ella misma me preguntó si no había estado yo esa noche en aquel antro, y solo así la recordé, y entendí que ambos habíamos establecido contacto desde entonces. Pero para mí esa noche no fue, como he dicho, de ella, de María Elena Mondragón. De cualquier modo, se fue casi de inmediato rodeada por su grupo, sino de Azucena. Azucena, que por el contrario vestía una discreta blusa verde con flores, sin escote, y una falda marina que abajo de la rodilla ya no parecía tanto la niña malcriada de la vez anterior. Había crecido 2 o 3 años desde ese día. Azucena, que no dejaba de decir nimiedades, su ropa favorita, los cantantes de moda, las películas que odiaba, la nariz de Tom Rubio y los ojos de Richard Grant, pero con un lenguaje lleno de modismos y onomatopeyas. Azucena, que apenas concedía atención a mis preguntas o a lo que yo le contaba, de seguro que le parecían nimiedades, y que se la pasaba coqueteando o por lo menos observando por detrás de mi hombro a los jóvenes rapados, de torsos desnudos, que abarrotaban el lugar. Azucena, que a su edad bebía como desesperada sin que en su actitud se notase otra cosa que un leve fulgor en los ojos y un enrojecimiento creciente de sus labios. Azucena, que en cierto instante decidió bailar conmigo, me levantó de la mesa y me estrechó contra su cuerpo contorsionándose, solo para luego cambiar de pareja y repetir sus movimientos sobre el pecho y las caderas de un jovencito, de espaldas anchas que estaba a punto de derrumbarse bajo el influjo del alcohol y la coca. Yo volví a mi asiento y ni siquiera me interesó acudir a la sala VIP, a mirar alguna orgía o asistir a un strip improvisado por alguna o alguno de los clientes o comparar la infinita variedad de pezones que se mostraban en un video casero que solo podía excitar a los más pesados. Simplemente me quedé ahí sentado, mirando mi copa, y después, más por tedio que por ganas, me dediqué a hacer dibujitos con la coca sobre la mesita de cristal antes de inhalarla. Actividad más peligrosa de lo que parece. Nunca falta quien piensa que la estás desperdiciando. Pero de pronto sucedió algo. Azucena ni siquiera se dio cuenta. La marea humana se contrajo y permitió el paso de un par de sujetos sin rostro, rodeados por una corte de esbirros, guaruras, que previamente habían depositado sus armas a la entrada, pero que solo con sus músculos y sus rostros mal encarados demostraban su disposición a partirle la cara al primero que les impidiese el paso. Atravesaron la pequeña recepción en un santiamén y se dirigieron a las salas VIP. Al poco rato, salieron custodiando a una pequeña multitud de hombres y mujeres semidesnudos, a los cuales se habían encargado de encadenar como si fuesen piezas de ganado. Los llevaron afuera, a los automóviles, y 4x4 que los esperaban con los motores encendidos, y luego desaparecieron sin dejar huella, como si nunca hubiesen estado ahí. Le pregunté a Azucena si sabía quiénes eran aquellos visitantes, pero para entonces ya estaba muy entretenida acariciando y besando el sexo del jovencito. Dudo mucho que él perdidamente borracho lo haya disfrutado, de modo que tuve que irme para no interrumpirla. Además, no lo hacía tan bien. Uno de los meseros, que aquí se llamaban magos, me dijo que eran los guaruros de siempre y que cada noche se llevaban a los miserables que tenían la mala suerte de ser escogidos. Ya se los había encontrado en otros antros, y sí, eran unos cabrones. ¿Y qué hacen con ellos? Mejor ni preguntar. A veces vuelven, pero no siempre. ¿Para qué los quieren? Para sus fiestas privadas, amigo. ¿Me entiende? ¿Y las autoridades no hacen nada? Rió mientras se daba la vuelta, condescendientemente. Las autoridades, claro. Solo que ellos son las autoridades, amigo. Aburrido, se alejó de mí,
y me dejó sin bebida por el resto de la noche. Poco antes del amanecer, Azucena regresó conmigo para pedirme, no, más bien ordenarme, que la llevase a su casa. Lo hice sin rezongar. ¿Quién podría acordarse aún de Ignacio Santillán? ¿A quién podría yo dirigirme que todavía lo guardase en su memoria? ¿O que lo hubiese tratado en fechas más recientes que yo? ¿O que conociera cosas que para mí eran ajenas? Las claves de su destino. ¿O que supiese al menos los nombres de otras personas que sí poseyesen alguna de las características anteriores? Traté de revisar mi agenda y mis años en la preparatoria a su lado, intentando rastrear ese vínculo, esa figura capaz de responder a las preguntas, de atisbar soluciones, o siquiera de reconfortarme. En vano. No hallé un solo contacto posible. Nuestros amigos comunes de aquellas épocas habían dejado de serlo de él mucho antes que de mí. Todos lo habíamos visto desaparecer al mismo tiempo, perderse para siempre, por su gusto y propia voluntad. De no haberlo reconocido por mi anillo y de no haberlo acompañado con su muerte, la muerte del ministro de Justicia, tal vez nunca más me hubiese acordado de él. Después de mucho dudarlo, le llamé a Daniela. Ahora nuestro contacto es mínimo. Le conté brevemente lo sucedido y le pregunté, intuyendo la inutilidad del acto, si tenía idea de qué había pasado con Nacho. La perra aprovechó, como siempre que la llamaba, para reclamarme el monto de la pensión, reprochar mi desinterés hacia Mónica, que no es que yo no quisiera ver a mi hija más a menudo, pero la sola idea de enfrentarme semanalmente con su madre bastaba para desanimarme, y ella pronto comenzó a verme como alguien ajeno, una visita impertinente, y exigirme que le devolviese su maldito jarrón chino. Jamás lo haría. Se lo había regalado a otra mujer a la que yo ni siquiera frecuentaba. Y por fin, después de media hora de tolerar sus improperios a punto de colgarle desesperado, me dijo que quizá conservaba por algún lado el teléfono de doña Maquita, la madre de Nacho. Su padre había muerto hace años. Leímos la esquela aunque nadie nos invitó al entierro. «Búscalo, por favor», le dije, pero ella me respondió que no tenía tiempo. Solo cuando le prometí devolverle el jarrón, accedió a dármelo. Doña Maquita vivía en un asilo para ancianos ciegos en Tlalpan. La anciana apenas se acordaba de mí, aunque se conservaba esbelta y lúcida, idéntica como yo la recordaba, fría y sobria, siempre atenta. Ella ya sabía lo de Ignacio. La policía había ido a visitarla y le había hecho las mismas preguntas que yo, pero me dijo que la verdad, la policía no la creyó y yo tampoco, era que no sabía nada de su hijo desde hace casi 10 años. No se habían peleado ni distanciado. Simplemente él había decidido desaparecer y ella había respetado a su muchacho. No quiso abundar más en el asunto. «Doña Maquita», insistí, «yo era su amigo de verdad. Solo quiero tratar de entender lo que le pasó y por qué terminó así. Ándele, ayúdeme». Lo siento, no puedo hacer nada, pero me dio gusto que me visitaras. ¿Lo harás de nuevo? «Claro», mentí estrechando su mano. Ella se sacó del bolsillo una tarjetita blanca y la puso en la mía. «Esto no se los dije a ellos», me susurró al oído. «Hay un amigo suyo que siempre siguió visitándome, trayéndome dulces y cosas, y de vez en cuando alguna noticia de Nacho. Búscalo de mi parte». En cuanto salí del asilo, leí la tarjeta. José María Reyes, animación para fiestas infantiles. Y luego había una dirección. Y así concluimos la parte 9 de esta novela llamada La Paz de los Sepulcros. Los invitamos a escuchar esta historia desde la parte 1. Dale click a la campanita. No olvides suscribirte. No te pierdas de más contenido. Sin más, no queda más que decir que adiós
narrador silente.